El Rey Oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 31. Violet se despertó con la sensación de que algo iba mal, como los inquietantes residuos de un sueño. Miró el lugar donde Will estaba durmiendo. No estaba allí. Su camastro estaba vacío. Se sentó con un nudo en el estómago. El colchón no solo estaba vacío, parecía que nadie había dormido en él. No, se dijo, él no haría eso, ¿verdad? Pero salió de la cama y se puso las botas y la túnica. Las chicas seguían dormidas. Las hermanas Catherine y Elizabeth parecían extrañamente tranquilas, a pesar de las circunstancias, mientras que Grace y Sarah estaban sumidas en el tenso sueño del agotamiento. Violet bajó las escaleras en silencio y se dirigió a la puerta de la torre, que se abrió en aquel momento. Pero no fue Will quien entró al garitón, fue Cyprian, de regreso de una excursión matinal, y le habló en voz baja y urgente. «El caballo de Will no está». «¿A qué te refieres?» «Balditar, el caballo de Will. Ha desaparecido de los establos». La ominosa sensación se duplicó y se convirtió en una vertiginosa certeza. El recuerdo del catre intacto de Will fue una terrible premonición. Violet se obligó a mantener la calma. ¿Alguien ha visto a Will? Se dirigió a las demás después de regresar con Cyprian y despertar a Elizabeth y Catherine con un par de sacudidas bruscas en los hombros. Grace y Sarah se habían acostado con sus uniformes de Genízaro y ambas despertaron con un sobresalto al oír la puerta. Ahora eran un tenso montón azul en la cama de Grace. Catherine estaba sentada ante la pequeña mesa, extraordinariamente guapa con su enagua blanca y su chal bajo la luz de la mañana. Su hermana Elizabeth fruncía el ceño a su lado. Sus cejas eran demasiado gruesas para su pequeña cara. Violet recibió miradas inexpresivas de todas ellas. ¿Nadie?», repitió. «¿Ninguna lo ha visto?» «Yo hablé con él antes de dormir», ofreció Catherine. «¿Qué te dijo?» Catherine se sonrojó. «Solo buenas noches». Violet recordó haber levantado la mirada y haberlos visto juntos, Will junto a la cama de Catherine, murmurando algo bajo la luz de la vela. Le dolió el corazón y apartó la emoción a un lado. El anuncio llegó de un lugar inesperado. «Se ha ido», dijo Elizabeth. «¿A qué te refieres?» «Se marchó. Huyó». «¿Cómo lo sabes?» «Anoche lo vi marcharse a caballo». Violet la miró fijamente. El tono de Elizabeth decía que se alegraba. Le devolvió la mirada desafiante. Catherine negó con la cabeza. «Él no nos abandonaría». «Bueno, pues lo ha hecho. Lo vi en el establo, me dijo que se iba a dar un paseo, era mentira, y le dije que lo sabía, y él me dijo que si decía algo metería a Catherine en problemas, así que es un canalla además de un mentiroso». «¡Elizabeth!», exclamó Catherine. «¿Sabéis qué ocurrirá si Simon lo encuentra?», dijo Cyprian en voz baja. «La sangre de la dama hará que el Rey Oscuro regrese». Violet intentó tranquilizarlos. «Si Will salió, fue con algún propósito. Él no nos dejaría sin más y nunca hace nada sin razón. Esperaremos aquí su regreso». Elizabeth resopló. Violet fue a examinar el recinto para asegurarse de que Will no estuviera y le indicó a Cyprian que la acompañara. Mientras lo esperaba en la puerta, vio que Catherine miraba a la entrada con una expresión extraña. Su cabello brillaba como el oro bajo el sol de la mañana. Violet le dio la espalda. Un momento después, Cyprian se unió a ella y cada uno registró una parte distinta del alcázar, dividiéndose para cubrir más terreno. Buscaron durante la mayor parte del día, pero Will se había marchado de verdad. La realidad se hacía más fuerte con cada zona vacía y silenciosa de la fortaleza que comprobaban. Cuando se reencontró con Cyprian en el patio, Violet dijo lo que en realidad estaba pensando. Will no ha salido a dar un paseo. Ha ido a enfrentarse a Simon. Cyprian palideció. Bajo la luz gris de la tarde parecía demacrado y Violet pensó que estar allí, rodeado de recuerdos de los muertos, debía ser duro para él. Seguía vestido de siervo, con su inmaculada túnica plateada. Lo había visto despertarse temprano las últimas mañanas para entrenar, una única figura realizando a solas los rituales de los siervos. ¿Por qué haría eso? Su sangre es lo único que puede liberar a los reyes sombríos. Cyprian negó con la cabeza. Tú misma lo dijiste. Lo único que teníamos que hacer era mantener a Will a salvo, lejos de las manos de Simon. Su sangre no es lo único que puede liberarlos, dijo Violet. No podía creer que no se hubiera dado cuenta antes. Pensó en todos los planes que había hecho la noche anterior y se sintió muy tonta. Will les había llevado la corriente asintiendo y escuchando mientras planeaba marcharse solo. «No lo comprendo», dijo Cyprian. «La madre de Will», le explicó Violet. «Simon mató a la madre de Will. Él nunca habla de ello, pero...» «Pero si hubo violencia», dijo Cyprian, «debió haber sangre. La sangre de la dama». Violet vio cómo Cyprian se daba cuenta. Simon ya tenía lo que necesitaba. Podría liberar a los reyes sombríos cuando quisiera. Solo tenía que usar la sangre de la madre de Will. ¿Lo había entendido Will de inmediato?
Oyó las palabras de Catherine y supo qué tenía que hacer. Pero, ¿por qué no se lo dijo a nadie? ¿Por qué había elegido enfrentarse a Simon en secreto y solo? Al lugar donde murió su madre, dijo Violet. Will ha ido allí para intentar detener a Simon. ¿Dónde? Preguntó Cyprian con ansiedad. ¿Sabes dónde fue? Habían pasado noches tumbados en sus camas, charlando hasta el amanecer. Mi madre y yo nos quedamos mucho tiempo en el mismo sitio, le había dicho Will, en la posada de Londres, pero nunca le había hablado de su muerte, como si hubiera algo en la historia que quisiera mantener en secreto, algo privado que no quisiera contar. Y en ese momento se estaba dirigiendo allí, y ellos no tenían ningún modo de encontrarlo. Will, ¿por qué no me has llevado contigo? No, dijo. Nunca me lo dijo. La verdad era que había sabido muy poco de su vida. Sabía que habían asesinado a su madre, pero él nunca le contó cómo. Sabía que se habían trasladado de lugar en lugar, pero nunca le había dicho dónde. Nunca le había dicho qué hizo en los meses entre la muerte de su madre y su captura. Nunca le contó qué había pasado en el barco de Simon, o durante su huida antes de eso. En todas sus conversaciones se había quedado tumbado sobre la cama con la cabeza apoyada en la mano y le había hecho preguntas para sonsacarle qué pensaba. Había sido ella quien había hablado, la que le había contado mucho más de lo que él había contado a ella. A pesar de que habían luchado lado a lado, apenas sabía nada de él. Tenemos que ir a buscarlo, dijo Violet. Ni siquiera sabemos a dónde ir. Una oleada de frustración. Tenemos que hacer algo. Se detuvo al oír un extraño sonido, casi como el grito lejano de un halcón transportado por el viento. Su cuerpo respondió como una presa notando a un depredador. ¿Has oído eso? ¿Qué? Preguntó Cyprian. Eso, repitió Violet. Viene de... la puerta, dijo Cyprian cuando el sonido sonó de nuevo más fuerte. Sobre ellos, tan repentino como un fuego artificial, el cielo se cubrió de destellos rojos. Levantó la mirada y vio la impresión fantasmal de una cúpula de hielo atravesada de un brillante rojo. ¿Qué está pasando? La protección, dijo Cyprian, con un temor sobrecogido en su voz mientras miraba el cielo rojo como si aquello fuera nuevo para él. Creo que la muralla está siendo atacada. El rojo se extendía. Parecía una enorme cúpula en llamas velada de rojo, las protecciones del alcázar visibles por primera vez. ¿Aguantará? No lo sé. En el interior de la torre, Elizabeth estaba en el centro de la habitación, mientras Sara presionaba la espalda contra la esquina. «No quiere moverse», les dijo Elizabeth. «No deja de mirar así». Sara tenía los ojos brillosos, como cuando la encontraron junto a Grace en el alcázar asolado. «Le daré un pellizco si queréis». La pequeña dio un paso al frente. «No», dijo Violet con rapidez, agarrándola por el delicado brazo. El escalofriante sonido atravesó el aire de nuevo, más fuerte y cercano. No era el graznido de un halcón, era un grito que no había salido de ninguna garganta humana. «¿Qué es eso?», preguntó Elizabeth. Sonaba como si viniera del otro lado de la muralla, como si hubiera algo allí fuera, en las ciénagas, algo viejo y terrible, gritando para entrar. «No la dejéis entrar», dijo Sara con voz extraña. «No dejéis que entre». A Violet se le revolvió el estómago. No podía ser, no era posible. Se descubrió intercambiando una mirada con Cyprian. Habían pasado el día buscando un modo de encontrar a Will, olvidando el verdadero peligro que se cernía sobre todos ellos. «Una sombra», dijo Violet. El aire se había enfriado, podía sentirlo. ¿También estaba oscureciendo? En el interior del garitón, las sombras parecieron espesarse hasta ser tangibles, como si estuvieran respondiendo a una presencia del exterior. Miró a Cyprian. La última sombra que atacó el alcázar fue su hermano. Recordó su expresión ausente cuando vio la silueta de Marcus grabada en la cámara del árbol. En ese momento tenía una expresión lejana. «Estamos a salvo aquí», dijo Cyprian. «No podrá atravesar la muralla». «Marcus la atravesó». Marcus era un siervo, él no penetró las murallas, se abrieron para él. Reconocieron su sangre de siervo a pesar de que era una sombra. Nada más podrá pasar. Estaremos a salvo aquí mientras aguanten. El grito aterrador y misterioso resonó de nuevo. Fuera, algo estaba desgarrando la protección del alcázar, intentando entrar. Violet imaginó un remolino negro puro en el arco de la entrada, ansioso por pasar. ¿A salvo de qué? Elizabeth tenía sus pequeñas manos apretadas. Violet la miró y se sintió enferma. ¿Qué podía decirle a una niña? ¿Que había cosas en el mundo más oscuras y aterradoras de lo que podía imaginar? ¿Cosas que podían masacrar a sus amigos? ¿A salvo de qué?, repitió. Violet tomó aliento. Simon quiere hacerle daño a Will y ha enviado a una criatura para que lo ataque. No voy a mentirte, es peligrosa, con poderes sobrenaturales, pero este alcázar fue construido para que cosas como esas no pudieran entrar. Una sombra.
dijo Elizabeth. Violet asintió e intentó parecer tranquila, aunque una parte de ella sabía que era peor que eso, porque si Simon la había liberado de la roca tenebrosa, entonces... Miró a su alrededor. La torre construida cientos de siglos antes por una civilización de la que sabían muy poco, y una nueva idea le heló las entrañas. Porque lo que había ante la puerta era peor que una sombra. Tomó a Cyprian por el hombro y lo apartó a un lado. Mantuvo la voz baja para que las demás no la oyeran. ¿Estás seguro de que no puede entrar? Mientras las barreras aguanten. Este era su alcázar, dijo Violet. Antes de que fuera el alcázar de los siervos, fue el alcázar de los reyes. Cyprian palideció. Un grito sobrenatural hizo añicos el silencio, y Violet sintió el verdadero horror de lo que había afuera. Este lugar le pertenece, pensó con un escalofrío, más de lo que os ha pertenecido a vosotros. Un rey sombrío, mucho más letal que Marcus, había arrasado fortalezas mucho mayores que aquella. No era posible detenerlo con la fuerza ni con la magia. Era un rey sombrío, un comandante de ejércitos, forjado en la oscuridad por el propio rey oscuro, y ahora estaba regresando a casa. Violet se obligó a pensar. Cyprian, ve a por Grace y Catherine. No podemos quedarnos aquí en la torre. Nos retiraremos al interior de la fortaleza. Cyprian asintió y fue de inmediato. Creímos que podíamos huir de ella, dijo Sarah en voz demasiado estridente. Nosotros también nos adentramos en la fortaleza, y cuando salimos, todos estaban muertos. Siervos, jenízaros, caballos, todos muertos, como nosotros lo estaremos. Se escuchó el chirrido de la madera sobre la piedra mientras Elizabeth arrastraba una silla. Se subía a ella y, con el beneficio de aquella altura extra, daba una fuerte bofetada a Sarah en la cara. La joven la miró, muda de estupefacción, agarrándose la mejilla. «¡Cállate! ¡Cállate o la atraerás! Y entonces serás la primera en morir porque eres la más ruidosa». Violet parpadeó, agradecida por el repentino y resonante silencio. «De acuerdo, escuchad. Las barreras aguantarán por ahora. Conseguid comida y agua. Llevaremos lo que podamos al interior. Allí estaremos seguros. Tiene protecciones adicionales y hay sitios donde podemos escondernos». Elizabeth asintió y se escabulló para reunir lo que pudieran mientras Sarah la seguía con los ojos vidriosos. Violet guardó todas las provisiones con las que podía cargar en el interior de una manta, pero mientras el horrible y resonante chillido de la sombra resonaba, solo había un pensamiento en su mente. Will. Si Simon había liberado a los reyes sombríos, eso no significa que esté muerto, se dijo a sí misma, una esperanza, un deseo desesperado. Solo significa que Simon ha encontrado la sangre. Cargadas de paquetes y provisiones, Elizabeth y Sarah estuvieron listas en pocos minutos, y Violet las condujo al patio. Allí se detuvieron y levantaron la mirada, llenas de horror. Las barreras eran como llamas rojas a través del cielo, chispeando como el fuego, como las colas de los cometas muertos. Lo iluminaban todo con una extraña luz roja, reflejándose en los rostros de todos. Estaban viniéndose abajo, todo estaba desmoronándose, parecía el fin del mundo. «No van a aguantar», dijo Elizabeth. «Vamos», las instó Violet. Corrieron a través del patio iluminado de rojo. Cyprian y Grace se acercaron a ellas desde el alcázar. Tenían el gesto serio y Cyprian negó con la cabeza. Fue su turno de hablar con voz intensa e íntima. «Catherine no está. Se ha llevado uno de los caballos de los siervos». «¿No está?» A Violet se le revolvió el estómago. «¿Cuánto tiempo hace que se fue?» «No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que la viste?» «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos había visto a Catherine?» «Esta mañana, cuando le dije que Will se había marchado». A Violet se le hizo un nudo en el estómago. Pensó en la expresión de los ojos de Catherine cada vez que miraba a Will, en sus mejillas sonrosadas cada vez que pronunciaba su nombre, en el hecho de que hubiera acudido allí, para empezar, a través del barro y la lluvia durante la noche, abandonando las comodidades de su hogar por la promesa de un chico al que había visto 2 veces. «Ha ido a buscar a Will», dijo Violet. «Eso no lo sabemos. Podría haber regresado a Londres, dejando a su hermana aquí». «Ella lo sabe». Violet recordó de repente la expresión de determinación que había visto en su rostro aquella mañana mientras se levantaba de la mesa. Ella sabe dónde asesinaron a la madre de Will. Él debió contárselo. Recordó a Will y a Catherine hablando en susurros la noche anterior. Ignoró la dolorosa punzada que le provocaba que Will hubiera hablado con Catherine de su madre y no con ella. ¿Cuánto hacía que la conocía? ¿Un par de días? Intentó no sentirse como se había sentido al salir de casa de su padre, sabiendo que jamás podría regresar. «¿Qué pasa con mi hermana?» Elizabeth se abrió camino entre ellos. «Ha desaparecido», le dijo Violet. «Pero», comenzó Elizabeth, «está fuera de la muralla. Un rey sombrío está intentando entrar. No sabemos dónde está tu hermana, pero ahora mismo está más segura que nosotros».
De inmediato se arrepintió de haberlo dicho. Todos estaban asustados y Elizabeth era una niña. La pequeña giró el rostro, más pálido si era posible, separada de su familia, con su vestido corto manchado de barro. Violet se sintió fatal. «Vayamos al interior», dijo Violet, intentando atemperar su mensaje. «Estaremos más seguras allí. Esa cosa no nos busca a nosotros, está buscando a Will. Cuando se dé cuenta de que no está aquí, se marchará». Eso esperaba, en cualquier caso. «Vamos a escondernos en el lugar más seguro del alcázar y a esperar a que se vaya». Pero podía oír la voz de Sara en su cabeza. Creímos que podíamos huir de ella. Sabía que Elizabeth también estaba recordando esas palabras. «¿Puedo llevarme a Nell?», preguntó Elizabeth en voz baja. «¿Qué?». «Sara dijo que la última vez mató a los caballos. ¿Puedo llevarme a Nell?». «No, lo siento», dijo Violet. «No hay tiempo». Para llegar a la cámara del árbol, tenían que regresar a la ciudadela, algo que todos habían evitado desde el ataque. Juntos subieron los peldaños que conducían a las enormes puertas que se mantenían inquietantemente entreabiertas, con la silenciosa ciudadela tras ellas. A Violet se le erizó la piel cuando entraron en el primero de los espeluznantes pasillos vacíos que ya habían asumido la inquietud de una tumba. La luz roja se filtraba en el interior del edificio y todas las ventanas eran ahora rectángulos escarlatas. Violet vio que Elizabeth se fijaba en la destrucción perturbadoramente iluminada y que palidecía, pero la niña no dijo nada, incluso con sus piernas más cortas se mantuvo al paso de los demás mientras corrían por los pasillos. Los 5 dejaron atrás salones y dormitorios, adentrándose en una parte más desierta de la ciudadela. Los escalofriantes chillidos de la sombra podían oírse a lo lejos, pero amortiguados por los gruesos muros de piedra del alcázar, se convirtieron en ecos extraños que venían de todas partes y de ningún sitio. Las habitaciones y los pasillos iluminados de rojo se convirtieron en largos y oscuros pasadizos ubicados tan profundamente en el alcázar que la luz del exterior no llegaba hasta ellos. Violet se detuvo en la entrada de la cámara donde estaba el árbol de piedra. Había pensado en llevarlos a la cripta y esconderlos en las habitaciones subterráneas, al otro lado de la pesada puerta de piedra. Pero en aquella cámara estaba el árbol de piedra, pero tenía la irracional sensación de que el rey sombrío sabría que se habían escondido allí. Además, si un rey sombrío podía atravesar cualquier muro, una puerta de piedra no lo detendría. Así que en lugar de eso, los llevó allí, confiando en la decisión de la sierva mayor de retirarse a la parte más antigua de la ciudadela. Pero cuando miró las hojas oscuras y muertas del árbol de piedra, no pudo evitar preguntarse si estaba repitiendo un pasado sin esperanza. Las piedras del marco estaban agrietadas y desmoronadas. Su espada, la que ella no se había llevado, seguía allí. La pared estaba oscurecida por su sangre seca. Un pesado silencio se cernía sobre todo. Estaba mirando el lugar donde Justice había muerto. Él era mejor guerrero de lo que ella sería nunca y no había podido sobrevivir demasiado. Lo único que había conseguido derrotar a la sombra fue el gran poder de la sierva mayor, y ella también había muerto. Se dijo que el rey sombrío estaba buscando a Will. Sara, Grace y Elizabeth no eran leones ni ciervos, y había una posibilidad de que cuando el rey sombrío descubriera que Will no estaba en el alcázar, se marchara sin matar a ninguna de las chicas. Asintió a Cyprian y después miró a Sara, Grace y Elizabeth. «De acuerdo. Las 3 entraréis y nosotros cerraremos las puertas». Elizabeth la miró. «¿No vais a venir? Cyprian y yo estaremos justo aquí fuera». «Pero...». «Entrad», dijo Violet, dándole a Elizabeth un empujón entre los omoplatos. No la empujó fuerte y no esperaba lo que ocurrió, una secuencia que pareció reproducirse en cámara lenta. Elizabeth trastabilló hasta la parte de delante, tras tropezar con uno de sus pequeños pies. La niña gritó y extendió la mano para sujetarse. Se agarró al tronco del árbol de piedra. Violet sintió cómo ocurría. El aroma a flores en un antiguo jardín. La temblorosa impresión de las brillantes espirales recorriendo el árbol como venas. Las flores blancas abriéndose. Y, aún así, no estaba preparada. La luz estalló en la habitación, una explosión de luz, una brillante erupción mientras el árbol de piedra se iluminaba, resplandeciendo más que un centenar de estrellas. Era cegador. Violet gritó, levantó el brazo y escondió la cara en el hueco del codo instintivamente. Cuando alzó la mirada un instante después, abrió los ojos parpadeando para ver un cálido y hermoso resplandor infusionado en el tronco del árbol, en sus ramas y hojas, en sus cientos de flores nuevas, cada una de ellas un renovado punto de luz. Iluminaba las expresiones de desconcierto y asombro en los rostros de los demás y la pequeña niña debajo del árbol. Elizabeth todavía tenía la mano en el árbol y la luz la rodeaba. Era parte de ella. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Qué está ocurriendo?
Oh, Dios, pensó Violet. Miraba a Elizabeth fijamente, su rostro pálido, la luz de su largo cabello. Recordó que Will había intentado iluminar el árbol de piedra, las horas que había pasado reuniendo su voluntad para tratar de crear una única chispa. En todo aquel tiempo, el árbol de piedra no había emitido un solo destello. Violet pensó en todo lo que sabía de Elizabeth. A sus 10 años, seguía usando vestidos cortos y tenía la personalidad de un tocón en la carretera, bloqueando tu camino. Vivía con sus padres. No vivía con sus padres. Vivía con sus tutores, sus tíos, que la habían acogido después de... ¿Quién era tu madre?, se oyó preguntar. ¿Qué?, dijo Elizabeth. Vives con tus tíos. ¿Quién era tu madre? Nadie que tú conozcas. Elizabeth levantó la barbilla. ¿Qué importa eso? Era una señora respetable. Había algo a la defensiva en el modo en el que lo dijo, como si no fuera la primera vez que le hacían preguntas sobre su origen, o como si ella misma las hubiera hecho, pensó Violet, lo bastante lista incluso para sus 10 años, para notar que las cosas que sus tíos le contaban no eran verdad. Simon había estado cazando niños, y si alguien estaba buscando a tus hijos, ¿qué haces? ¿Los mantienes contigo en peligro o se los entregas a unos amables desconocidos que finjan ser sus tíos? ¿Qué mejor modo de esconder a un niño que hacerlo pasar por uno de los miles de niños normales de Londres? Protege a las hermanas, le había dicho Will. Violet sintió que se le erizaba todo el vello del cuerpo mientras miraba la luz que emitía el ordinario rostro infantil de Elizabeth, su ropa rasgada y llena de barro. Se giró hacia Cyprian. Tiene la sangre de la dama. Violet pudo ver la mezcla de asombro y confusión en los ojos de Cyprian. No sé cómo, pero es de la estirpe de la dama. No es a Will a quien busca el rey sombrío, es a ella. Los gritos inhumanos se oyeron más fuertes. Las últimas barreras estaban cayendo. Violet miró las puertas antiguas que no ofrecían ninguna protección cuando las barreras hubieran caído. Violet estaba pensando en esconderlas allí con la esperanza de que el rey sombrío pasara de largo, pero nada podía ocultar aquella cascada de luz. Y si el rey sombrío iba a por Elizabeth, no la dejaría escapar. Haría todo lo que estuviera en su poder para encontrarla y matarla. No podía dejar que eso ocurriera. Justice la había entrenado para luchar por la dama, y la dama había acudido a ella, aunque no comprendiera cómo ni por qué. ¿No se suponía que los leones eran protectores? Su fuerza y el entrenamiento de los siervos. Ahora comprendía qué era, qué tenía que hacer. Cyprian, tienes que encontrar un modo de sacarla de aquí. ¿A qué te refieres? El rey sombrío está aquí por una razón, para terminar con el linaje de la dama. Elizabeth no puede esconderse ni esperar a que se marche. Su única opción es huir. Estaba pensando mientras hablaba. La sombra atravesará las barreras. Yo la entretendré en el gran salón. Vosotros debéis aprovechar la distracción para llegar hasta los caballos y huir. Miró el pasillo destrozado, las paredes agrietadas y el mobiliario astillado. La sombra había intentado apoderarse de Justice y había fracasado. Al menos al principio. Ahora él era cenizas y fuego, y el recuerdo de una mano extendida para ayudarla. Justice retuvo a Marcus un rato. Cyprian tenía el rostro blanco. Solo quedan 2 caballos. Entonces montaréis en parejas. No se refería a eso. Violet lo sabía. Lo oyó decirlo casi desde lejos. No quedará ningún caballo para ti. La chica lo miró. No tuvo que hablar. Ambos sabían que no regresaría de aquella batalla. No quedaba nadie vivo que pudiera derrotar a un rey sombrío, pero quizá conseguiría retrasarlo lo bastante para que Elizabeth pudiera huir. No voy a dejarte aquí, dijo Cyprian. Tienes que hacerlo. Recordó las palabras que le había dicho la sierva mayor. Soy la más fuerte aquí. Tú eres la guerrera más fuerte que le queda a la luz. Era una leona. Grace y Sarah eran jenízaras y Cyprian era un siervo que había rechazado el cáliz. Soy la única que puede haceros ganar el tiempo que necesitáis. Entonces deja que luche contigo. Lo decía en serio, ella lo sabía. Miró su rostro noble y conocido, consciente de que aquella sería la última vez que lo viera. No se había dado cuenta de que había tomado cariño a su cabello perfectamente peinado, a su ropa inmaculada, a la rectitud orgullosa de su postura de siervo. No puedes dejarlas solas, le dijo. Necesitan a un guerrero. Violet, es lo que tengo que hacer. Cyprian la miró. En sus ojos estaba el dolor de la comprensión. Estaba equivocado sobre los leones. Son valientes y leales. Vete, le pidió. Se despidieron, bajo el cielo en llamas. Él se dirigió a los establos. Ella fue al gran salón. Estaba cubierto de escombros. Los restos de la batalla ensuciaban el suelo. La última resistencia de los siervos contra la oscuridad.
Violet recordó la primera vez que había visto el gran salón, lo pequeña que se sintió comparada con su tamaño y cuánto la sobrecogió su antigua belleza. Ahora era un cementerio. Los cadáveres no estaban, pero la impresión de la muerte permanecía, el silencio y la quietud de una tumba. Este es el fin del Alcázar, pensó mientras atravesaba su bosque de enormes columnas de mármol. Los ciervos estaban muertos y cuando las barreras cayeran, el Alcázar sería invadido. Sobre el estrado los 4 tronos vacíos asumieron un significado aterrador. Los reyes sombríos están volviendo a casa. Habían gobernado desde allí una vez, antes de que el rey oscuro los convirtiera en sus vasallos. Eso la hacía estar segura de que irían allí, al gran salón, y de que aquel sería el lugar donde podría retrasarlos 1 minuto o 2. Cerró y bloqueó las puertas gigantes, igual que habían hecho los siervos. A diferencia de ellos, ella sabía que cerrar las puertas sería inútil. Puede atravesar las paredes, puede atravesarlo todo. Solo esperaba que aquella barrera adicional le permitiera ganar un poco más de tiempo. Y después esperó, respirando con dificultad, escuchando los alaridos inhumanos del rey sombrío. Cuando comenzaron a acercarse, supo que había llegado el momento. Aquel fue el último sonido que los siervos oyeron mientras ocupaban sus puestos frente a las puertas, sin saber qué había al otro lado. Pero no quedaban siervos para luchar contra lo que se acercaba. Le sorprendió cuánto deseaba que Cyprian estuviera con ella, o Will, cuánto deseaba que hubiera alguien a su lado para no estar sola cuando el fin llegara. Pero Justice había tenido razón. El modo en el que te enfrentabas a la oscuridad era una prueba. Notó que la temperatura empezaba a descender, que las sombras empezaban a alargarse, y contra el frío y la creciente oscuridad desenvainó su espada.